Cordial saludo, profesora Lady Calderón. A continuación vamos a realizar la sustentación de la cartilla de protocolos de bioseguridad para la empresa Mincivil S.A. Nuestro grupo está conformado por Sonia Marcela López y quien le habla, Jamie Lorena Galindo. Contexto laboral. Mincivil S.A. es una empresa del sector de la construcción. Se dedica a la construcción de edificaciones, infraestructura de obras públicas, restauración de espacios y todo lo relacionado con las obras civiles. Mincivil cuenta con las áreas laborales de gerencia, recursos humanos, construcción, planeación y presupuesto, área administrativa y área de ventas. La actividad que genera mayor riesgo biológico son las que se realizan en el área de construcción, ya que son los obreros quienes están en contacto directo con la obra. Se manejan turnos de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Identificación de los riesgos. Para poderlos identificar, es importante conocer las fases o actividades secuenciales que realizan los obreros en el proceso de construcción. Entonces encontramos demarcación y señalización, preparación del terreno, cimientos, estructura, fontanería mecánica y obra blanca. El riesgo biológico en el sector de la construcción se enfoca en los agentes biológicos que crecen en la tierra, agua, plantas y animales. Los obreros de las fases de construcción están expuestos a picaduras de insectos, riesgos de contagio por mordedura de roedores, por contacto con hongos y contacto con aguas contaminadas que puedan contener bacterias y parásitos. En las fuentes principales en donde se encuentran estos agentes biológicos es en la demolición, remodelación de estructuras viejas, en las actividades realizadas cerca de la acumulación de desechos, en operaciones de limpieza y de árboles y también donde hay movimiento de tierra. Bueno, entonces en esas fases de construcción, los obreros pueden estar expuestos a virus como el dengue, como a virus que generan dengue y fiebre amarilla, las cuales son causadas por la picadura de un vector en la realización de trabajos al aire libre en zona geográfica endémica. Están expuestos a hongos que producen enfermedades como histoplasmosis y leishmaniasis visceral, las cuales las pueden adquirir por inhalación de esporas que se encuentran en superficies contaminadas por excremento de murciélago y guano, y están expuestos a parásitos que producen paludismo o malaria, leishmaniasis cutánea o mucocutánea, la cual la pueden adquirir por picadura de vector, también en la realización de trabajos al aire libre en zonas geográficas que sean endémicas. Entonces, estos tipos de agentes biológicos se referencian en la tabla de enfermedades laborales, las cuales se encuentran en el decreto 1477 de 2014. Esos agentes biológicos generan enfermedades que ya son catalogadas como enfermedades laborales. A continuación se relaciona el tipo de agente biológico, nombre del agente, la vía de ingreso, la enfermedad y el síntoma que produce. Entonces, por ejemplo, encontramos que dentro del virus hay un agente que se llama virus del dengue, que se encuentra del tipo 1 al 4. Su vía de ingreso es dérmica. La enfermedad que produce es dengue clásico y los síntomas que puede producir en el trabajador está fiebre, escalofrío, cefalea y dolor lumbar, entre otros síntomas. Otro ejemplo que tenemos es el tipo de agente biológico, el hongo. Su nombre es Histoplasma capsulatum bar capsulatum, su vía de ingreso es respiratoria. La enfermedad que puede producir en el trabajador es histoplasmosis y los síntomas que puede producir son tos, mialgias, malestar general, en ocasiones neumonía, entre otros síntomas. Un ejemplo final ya de los parásitos, entonces encontramos el Plasmodium falciparum, su vía de ingreso es dérmica, puede producir la enfermedad paludismo y los síntomas son obstrucción microvascular, produce isquemia con hipoxia tisular, entre otros síntomas. Análisis del riesgo. Debido a los diferentes contratos de la empresa en distintas regiones del país, esto puede aumentar
que los trabajadores estén expuestos a los riesgos biológicos dependiendo de las temperaturas. Por ejemplo, en sectores donde entre los 0 y 1600 metros sobre el nivel del mar y que estén expuestos a temperatura a mayor de los 25 grados, tienen mayor probabilidad o riesgo biológico de existencia del vector que genera la malaria. Algunos departamentos donde se genera es La Guajira, Cesar, Cundinamarca. Para la fiebre amarilla también existe las regiones específicas donde hay más alta probabilidad de igual manera para el dengue. La vacunación. Pues no existe una vacunación específica para el sector de la construcción, un programa de vacunación, pero existe la vacuna contra la fiebre amarilla y contra la malaria, la cual el empleador es libre de decidir si se la pone a los empleados dependiendo de la zona geográfica donde se vaya a realizar la obra. Manejo de la enfermedad laboral. El paso a paso a seguir en este caso es informar de inmediato al jefe, informar al jefe inmediato. Luego se debe notificar al área de seguridad y salud en el trabajo, el cual investigará ante los posibles síntomas y luego se informará a la salud pública para que hagan una investigación epidemiológica. Normativa del almacenamiento y disposición de los residuos. La empresa cumple con la resolución 0472 del 2017, la cual establece las disposiciones para la gestión integral de residuos de construcción y demolición. Si bien es claro que en las actividades realizadas por la construcción no se generan residuos biológicos, pero sí existen los residuos peligrosos. Estos no presentan riesgos altos para la salud de forma directa, pero sí se necesita un tratamiento adecuado desde el tema ambiental, el cual el decreto 4741 denomina cuáles de estos son los residuos peligrosos dentro de la construcción. Elementos de protección personal. La empresa se basa en la ley 1562 del 2012 para el uso de los EPPs. La empresa establece el casco de seguridad, guantes, mascarillas, gafas y calzado de seguridad, con el fin de contrarrestar y prevenir la inhalación de hongos, picaduras de vectores, mordeduras de roedores y contacto con aguas contaminadas. Medidas de prevención. Entonces, en la fuente, identificar riesgos y evaluar peligros, determinando la índole, el grado y la duración de y la exposición de los trabajadores a esos riesgos. Se debe tener en cuenta la zona endémica y el tipo de vector de la zona, hongos por humedad, enfermedades zoonóticas y la presencia de guano de murciélagos y aves para prevenir la posible inhalación de esporas. En el medio se debe establecer un control sanitario previo y continuado, teniendo conocimiento de las especies infecciosas que se encuentran en la región donde se va a realizar la obra o construcción, con el fin de dar manejo por medio de sustancias microbiales o plaguicidas idóneas a ese tipo de riesgo. También es necesario eliminar depósitos de agua donde se puedan reproducir cualquier tipo de vectores. Y las medidas de prevención en el individuo hacen referencia al uso de los elementos de protección personal, la entrega y el buen uso de estos, capacitación en riesgo biológico, vacunación cuando sea necesaria, extremar medidas de condiciones de higiene y también se sugiere el uso de repelentes. Para contrarrestar los diferentes agentes biológicos, se establece un protocolo de limpieza y desinfección. Debido a la contingencia en la que se encuentra el país por cuenta del SARS-CoV-2, la empresa implementa medidas en los espacios de trabajo y obra
con rutinas de asepsia, en dotación con medidas de higiene, en equipos y herramientas, en baños y vestidores. En los espacios de trabajo, aumentar las labores de limpieza, enfocándose en las zonas de mayor flujo de personal como lo son baños, pasillos y túneles. Proporcionar lugares adecuados para la disposición de residuos. Al terminar cada una de las jornadas laborales, aplicar nuevamente la limpieza y sanitación. En la dotación, implementar lavado de cada uno de los elementos y desinfección con alcohol. En maquinaria, mantener los espacios dentro de las cabinas previamente desinfectadas, tanto al inicio como al terminar el uso de cada una de ellas. Debido al cambio de turnos que se realizan, en las herramientas se debe de hacer el respectivo limpieza antes de comenzar la jornada laboral y, de ser posible, en el intermedio. Para baños, vestidores, mantener la disponibilidad constante de jabón, toallas desechables y cadenecas de pedal. Antes de terminar la jornada laboral, nuevamente aplicar la limpieza de sanitación. A continuación, presentamos las fuentes en las cuales sustraímos la información. Muchas gracias, profesora. Gracias por la atención, profe.